Bien, hoy, esta semana, vamos a tocar el tema que corresponde a un arranque por resistencias escalonadas de un motor eléctrico asincrónico de rotor de Banao. En este caso, este es un tipo de motor ligeramente distinto al que conocemos nosotros, el rotor de tipo jaula de ardilla. En este caso, este motor, en el de Banao de campo, la estructura es bastante igual, es muy igual, es el mismo, por no decirlo. Eh, Simplemente la diferencia es de que el rotor ya no es pues uno de cortocircuito, sino es un rotor bobinado también. O sea, esta máquina tiene bobinado en la parte estatórica y bobinado en la parte rotórica. Entonces, este sistema de arranque está orientado pues básicamente para ese tipo de máquinas eléctricas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde se utilizan estos motores? Obviamente en aquellos sistemas donde se requiere pues, hacer de que el motor arranque con un alto par mecánico. Vale decir, aquellas cargas mecánicas que requieren pues de alta potencia mecánica desde el inicio. Entonces ahí obviamente se tiene que pensar por adquirir un motor de estas características, ¿no? Este motor tiene por ventaja comparativa respecto al de rotor en cortocircuito tipo jaula de ardilla, que este motor arranca con las mismas consideraciones que lo hace el motor de tipo jaula de ardilla, absorbiendo altas corrientes durante ese arranque, pero la ventaja es de que este motorcito arranca pues con alto par motor, ¿no? Es decir, que puede romper con facilidad cualquier carga mecánica que esté acoplada a su eje, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que trae consigo este motorcito para que también algunas empresas tengan pues en su sistema un motor de estas características, porque obviamente traen como consigo esa ventaja comparativa, ¿no? De arrancar con alto par motor. Esa es la idea. Bien, entonces hoy vamos a tocar, esta semana vamos a hablar bastante de lo que son los sistemas de control de arranque por resistencias escalonadas. Cuando hablamos de un sistema de control de arranque por resistencias escalonadas, implica hablar de que estas resistencias escalonadas pueden hacerse en la parte estatórica de la máquina o pueden también conectarse en la parte rotórica de la máquina. ¿De acuerdo? En la parte si conectáramos estas resistencias escalonadas en la parte estatórica, vale decir, en el devanado de campo de este motor, tendríamos que arrancar al sistema como el concepto de tensión reducida, como lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Mientras que si arrancáramos estos motores con resistencias escalonadas conectadas pero a la parte rotórica, ¿de acuerdo? Al rotor de la máquina, ahí sí ya no tendríamos que pensar de que el motor va a arrancar con tensión reducida, sino más bien con corriente reducida. ¿De acuerdo? Lo que se hace es limitar la corriente que va a absorber el motor porque obviamente se presenta alta resistencia en la parte interna de la máquina, ¿no? Recuerde como que fuera un transformador donde el devanado secundario de esa máquina, que vendría a ser en este caso el rotor, estaría obviamente conectada pues a una gran carga, ¿no? Una gran resistencia que hace que absorba pues una menor corriente reflejada pues en el devanado primario, que vendría a ser la parte estatórica. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos nosotros al sistema de control propiamente, porque no vamos a hablar de lo que son las características de estos motores, porque ustedes ya lo han tratado esto en la unidad de máquinas eléctricas y tableros industriales. ¿De acuerdo? Entonces de repente voy a generar un video para que ustedes tomen en cuenta cuál es esa característica de los motores del cual estamos hablando, el de rotor de Banao, ¿no? El rotor de Banao. Bien, cuando hablamos de métodos de arranque de un motor asincrónico trifásico en forma general, hablaremos de que existen varias formas de arrancar, varios métodos de arranque. ¿De acuerdo? El más básico vendría a ser el arranque directo de la red. Es decir, aquellos motores que siendo bastante pequeños pueden simplemente hacer uso de estos sistemas de arranque porque basta con que enviemos la tensión trifásica a su devana de campo de modo directo a fin de que el motor arranque pues a tensión plena. ¿De acuerdo? Este sistema de arranques es válido solamente cuando se trata de arrancar motores pequeños. Pero si el motor ya no es pequeño, sino es mediano o grande, de mediana o gran potencia, ya tenemos que pensar por
hacer uso de cualquiera de estos sistemas de arranque. El primero, por ejemplo, vendría a ser el arranque mediante inserción de resistencias en el rotor. Eso es lo que vamos a ver hoy día, o el viernes. Hoy vamos a ver el de arranque por inserción de resistencias en la parte estatórica, en el estator. Este sistema de arranque es válido para motores de rotor bobinado. O sea, cuando ya el motor tiene bobinado en la parte estatórica, pero también tiene bobinado en la parte rotórica. Entonces, a estos motores se le conoce como motores de anillos rozantes. ¿Por qué? Porque el devanado rotórico de esta máquina se cortocircuita haciendo uso de un sistema de escobillas que están en contacto permanente con los anillos rozantes, uno por cada fase. Entonces, este motor lo vas a identificar con facilidad cuando al visualizar en el eje frontal de este motor encontramos 3 anillos rozantes con un sistema de portaescobillas. De manera que cada anillo rozante obviamente va a permitir extraer la corriente, el devanado rotórico, ¿de acuerdo? A un sistema que nos permita puentearlo y dejarlo obviamente cuando ya el motor ha arrancado y haya alcanzado sus condiciones nominales de operación, esos anillos rozantes pasan a cortocircuitarse, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros encontramos de que ese motor tiene anillos rozantes, se trata de un motor de este tipo. Es un motor asincrónico trifásico de rotor bobinado. Bien, existen también la posibilidad de arrancar por resistencias en el estator, ¿ve? O sea, así como se arranca insertando resistencias en la parte rotórica, podemos arrancarlo también insertando esas mismas resistencias en la parte estatórica. Hoy vamos a tratar de ver esta parte y el viernes veremos esta otra parte, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos visto la semana pasada, ¿de acuerdo? El sistema de arranque a tensión reducida, aquel que nos permita arrancar el motor conectándolo primeramente en triángulo para luego dejarlo pues configurado su devanado de campo en conexión estrella, ¿no? Entonces, obviamente este método es el método más barato y comúnmente utilizado en la gran gama de sistemas de arranque para motores asincrónicos trifásicos de rotor en cortocircuito, ¿no? Entonces, este método es comúnmente utilizado para el motor asincrónico trifásico de rotor en cortocircuito, no para el de rotor devanado. El rotor devanado hace uso de estos dos sistemas. Esto sería el rotor tipo jaula de ardilla. Mientras que también podemos utilizar un sistema de arranque por autotransformador, ¿no? El autotransformador va a ser aquel que nos va a permitir ir inyectando pues de un menor nivel de voltaje a un voltaje pleno a fin de que el motor arranque pues a tensión reducida, ¿no? Tensión reducida. Esto implica de que la reducción de la tensión durante el arranque es posible hacerlo mediante el uso de un autotransformador, ¿no? El autotransformador se conecta prácticamente en el lado del devanado estatórico de la máquina. Entonces, este sistema es usual utilizarlo en cualquiera de estos motores, no solamente en el de rotor bobinado, sino también en el de rotor en cortocircuito. ¿De acuerdo? Y por último, tendríamos que hablar ligeramente algo de los sistemas de arranque con arrancadores estáticos, ¿no? Esto obviamente ya lo van a ver ustedes en control de motores, control electrónico de motores, ¿no? Entonces ahí el sistema ya no es pues haciendo uso de contactores, sino básicamente de componentes electrónicos de potencia, ¿no? Entonces este sistema quizá no lo vamos a tocar porque no es inherente al curso, trataremos de abordar solamente hasta esta parte, ¿no? Esto ya lo hemos visto, esto lo hemos visto ya, y faltaríamos completar el sistema de los métodos de arranque tratando de tocar estos dos puntos esta semana. Muy bien, aquí tenemos las curvas características que nos permitirían entender cómo así logramos arrancar al motor con resistencias escalonadas. La curva que ustedes ven acá con color azul tendría a ser la que representa la variación de la velocidad que va alcanzando el rotor del motor en términos de la corriente que absorbe de la red. Este eje es la intensidad de corriente por fase, mientras que este eje viene a ser la velocidad. ¿De acuerdo? Si yo me mando tensión al motor, ¿de acuerdo? Al devanado de campo del motor, inmediatamente este arranca con una corriente de arranque directo. O sea, esto es la intensidad de corriente, este es el valor de la intensidad de corriente cuando eventualmente lo arrancamos pues de nuevo directo, ¿de acuerdo? Sin resistencias escalonadas.
Pero si yo hago la incorporación de un grupo de resistencias, en un primer caso, de un solo grupo de resistencias, esa corriente que tiene este valor baja a este valor. Entonces, prácticamente esta diferencia permite evitar de que esa corriente alta durante el arranque, en la eventualidad que lo arranquemos en una forma directa, genere pues problemas de subtensión transitoria en el resto de la red. ¿De acuerdo? Entonces, es conveniente reducir esta corriente de arranque a un nivel bastante menor a fin de que el motor arranque con esta corriente de arranque. Arrancaremos con este arranque siempre y cuando ese motor haya sido incorporado un grupo de resistencias por fase en su devanado estatórico en la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, este mismo comportamiento de la variación de corriente, en cuanto va subiendo la velocidad del motor desde velocidad igual a cero hasta su velocidad nominal, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto va subiendo su velocidad el rotor del motor, prácticamente la corriente va bajando, va bajando, va bajando. Pero obviamente necesitamos restringir el nivel de corriente para mantener el par motor. Entonces, es aquí en este punto donde tenemos que hacer la conmutación para que salga un grupo de resistencias, a fin de que la corriente se restablezca en intensidad, ¿no? Y se mantenga casi al valor con el cual arrancaba ese motor. ¿De acuerdo? Entonces se presenta un pico de corriente, sube en cuanto se retira el primer grupo de resistencias para continuar con el mismo comportamiento, ¿no? A medida de que la velocidad siga subiendo, la intensidad corriente que absorbe ese motor va a ir bajando. Hasta que en un segundo nivel será necesario tener que retirar un segundo grupo de resistencias escalonadas para que la corriente se reincorpore o se restablezca un valor que justamente pues va a coincidir con lo que vendría a ser la corriente que habiendo alcanzado casi el 80% de su velocidad régimen, ese motor prácticamente estaría comportándose como que lo hubiéramos arrancado a tensión plena. ¿De acuerdo? Entonces, una vez de que el motor alcanzó ya la velocidad nominal, implica de que el motor ya estará absorbiendo de la red una corriente nominal. Fíjese, si esta es la intensidad de la corriente nominal, ¿con qué intensidad de corriente arranca? Si lo hiciéramos a tensión plena, pues prácticamente si esta es la corriente nominal, acá habrá como 3 veces corriente nominal, pero mientras acá había como 4 o 5 veces. Entonces, arrancar con una corriente de arranque ligeramente menor va a ser posible que amortiguemos pues en algo lo que es el tema de la subtensión transitoria, ¿no? ¿De acuerdo? Subtensión transitoria. Bien, vean de que aquí tenemos un simulador bastante básico, cómo hacemos posible de que el motor arranque pues a tensión reducida, incorporando un grupo de resistencias por fase en la parte estatórica de la máquina. Vean, esta es la red trifásica del cual se va a colgar este motor. Acá tenemos su caja de borneras y con esta conexión, recuerdan ustedes de que este motor está configurado pues en una forma de conectar su ventana de campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, según vemos acá, este motor está conectado en estrella o en triángulo. Si estamos haciendo este puente, este motor está conectado en estrella. ¿De acuerdo? En estrella. Entonces, en cada fase de ese motor vamos a incorporar una resistencia. Y el valor ómico vamos a ver luego cómo debemos calcular. Ese valor ómico se calcula en función de la potencia nominal del motor, la corriente que absorbe el motor en condición nominal y su resistencia interna del devanaje por grupo por fase. Este motor tiene 3 devanados, ¿no? Uno por cada grupo o un grupo de bobina por fase, de manera que como es trifásico ahí tiene tres bobinas, ¿de acuerdo? Conectadas en estrellas, según esta configuración establecida en la caja de borneras. Entonces, en cada línea con el cual alimentamos a este motor para que arranque, vamos a tener que incrustar una resistencia. Estas 3 resistencias deben tener el mismo valor ómico. Entonces, con estas 3 resistencias, haremos de que el voltaje que va a recibir este motor al momento del arranque va a tener que ser bastante menor, ¿no? Si acá yo tengo, por ejemplo, 220, con estas resistencias haré de que este voltaje se reduzca pues casi a la mitad, a fin de que con menor voltaje consuma menos corriente. Y una vez que el motor ya alcanzó su
alguna suerte de velocidad, es en este punto, ¿no? Ya está más de la mitad, más del 50% de su velocidad nominal, ahí es donde debemos sacar esa resistencia, ese grupo de resistencia. Entonces, este sistema de arranque que ustedes ven acá, prácticamente tiene solamente un grupo de resistencia, ¿de acuerdo? Mientras que la curva que yo tengo acá es para dos grupos de resistencia. Entonces, es como que esta curva va a ir bajando acá, ¿no? Va a ir bajando y no llegaría a establecer su condición nominal. Entonces, se hace necesario que se incruste un grupo de resistencias adicionales para que se nivele a la curva característica del arranque del motor a tensión plena, a fin de que alcance sus condiciones normales de operación. Porque si esta corriente va a ir bajando en este ritmo, prácticamente no va a llegar a arrancar el motor, no va a llegar a arrancar. Entonces, para que arranque finalmente y establezca sus condiciones normales de operación, va a tenerse que incrustar un grupo más de resistencia. Entonces, el sistema no va a ser así solamente, sino va a tener que haber dos grupos de resistencia, uno en esta parte y otro aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este diseñito simplemente lo hemos mostrado aquí para que entiendan cómo opera este sistema. Fíjense, ahorita, por ejemplo, vamos a ver de que está parado el motor. Estos dos están abiertos. Entonces, cuando arranca, cierro esto. Este está abierto. Al cerrar este contactor electromagnético, como ocurre acá, ahorita, acá, la corriente va a venir pasando por estas resistencias. Y ya cuando se cierra esto, prácticamente la corriente viene por esta rama. Entonces, ya se libera de estas resistencias una vez de que el motor ha alcanzado pues una parte de su velocidad nominal. ¿De acuerdo? Bien, de repente con este diagrama vamos a entender mejor cómo opera este sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que hemos visto acá, prácticamente lo tenemos también acá. Acá tenemos la posibilidad de arrancar este motor, que es de rotor de Banao ya, porque acá ya no es un jaula de ría, sino por el símbolo que tenemos acá ya es un rotor de Banao, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, primeramente, cerrar este contactor, ¿de acuerdo? Para que la tensión trifásica esté latente acá. Y como que este está abierto, la corriente viene por acá, pasando por las resistencias, limitando el nivel de voltaje en los bornes de de Banana Campo. ¿De acuerdo? Entonces, estas resistencias lo que van a hacer es reducir el voltaje que recibe el sistema en estos puntos, de manera que aquí vamos a tener un voltaje bastante menor, ¿no? Con un voltaje menor, estas resistencias harán posible de que se limite la corriente de arranque. Una vez que el motor ya alcanzó más del 50% de su velocidad de régimen, sacamos del servicio a estas resistencias, cerrando este contactor. Al cerrar este contactor, lo que vamos a hacer es simplemente deshabilitar ya esta resistencia, porque la corriente lo que va a hacer es ya no venir por la resistencia, sino venir directamente hacia el motor. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que la corriente es un parámetro físico-eléctrico que pretende discurrir un sistema eléctrico que le opone menor oposición a su paso. Entonces, si la corriente que inicialmente venía por este lado, al cerrarse esta línea, al actuar este contactor, prácticamente vendrá ya directo, ya no vendrá por aquí, sino lo hará por esta vía. ¿De acuerdo? Entonces, el sistemita que nosotros tenemos acá nos da una idea de que primeramente va a tener que cerrar este contactor, luego de unos 2-3 segundos cierra este segundo contactor, como lo vamos a ver acá. Este es un contacto normalmente cerrado del relé térmico, esta es la botonera de parada, esta es la botonera de arranque. Si yo pulso esta botonera, inmediatamente la tensión llega a este contactor, el KM1, de manera que KM1 se cierra, haciendo que la corriente venga por este lado. Entonces, en ese instante, la corriente estará atravesando el grupo de resistencias, de manera que el voltaje que va a recibir el de Banana Campo el motor va a ser bastante menor que el nominal. ¿De acuerdo? Y de ese modo estaremos reduciendo la corriente durante el arranque. Estaremos reduciendo la corriente durante el arranque. ¿De acuerdo? Bien. Luego, ¿qué va a ocurrir? Debe ocurrir de que este otro contacto normalmente abierto se cierre para dar lugar a que actúe este segundo contacto.
Entonces, al cerrarse este contactor y mantenerse cerrado prácticamente la corriente ya viene directo. Ya no lo hará a través de las resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, ahí las resistencias se habrán liberado, habrán salido del servicio y obviamente el motor ya habrá arrancado, habrá llegado a recibir la tensión plena. Eso ocurrirá cuando ya el motor pues ha alcanzado más del 80% de su velocidad récord. ¿No? Entonces, este es un sistema básico que nos va a permitir obviamente entender mejor cuando vamos a tener que programar la lógica orientada al autómata a fin de que el controlador o en todo caso el autómata lógico, el controlador lógico programable, lo que haga es pues arrancar un motor de estas características, ¿no? Vía este concepto de arranque indirecto por potencias estatóricas. ¿Algo? Muy bien. El arranque indirecto por potencias estatóricas se basa en la relación de tensión de dos cargas en serie. Entonces, estas resistencias prácticamente se comportan como divisores de voltaje. De manera que el voltaje que está llegando acá, con tener activo estas resistencias, va a quedar reducida acá. Entonces, el motor recibirá una tensión menor que su nominal. Entonces, al recibir una tensión menor que su nominal, absorberá de la red una corriente también bastante menor respecto de su corriente de arranque, ¿no? Lo que estamos viendo acá, pues. Este sería cuando voy a arrancarlo directamente. Pero si lo arranco ya con la resistencia escalonada, ya la corriente no es tan grande, sino es bastante menor. ¿Vamos? Aquí lo vamos a ver mejor, el tema de la comparación corriente de arranque, corriente nominal. Fíjese, si nosotros arrancáramos en forma directa sin resistencias escalonadas, esta sería la curva de comportamiento del motor en cuanto a corriente con velocidad. Entonces, este cuadro hace una comparación entre lo que viene a ser el factor velocidad comparada con su velocidad nominal. Entonces, en este punto será cuando la velocidad que tiene el motor es igual a la velocidad nominal. Mientras que en este punto será cuando el motor aún está en reposo y es el instante donde ha recibido la tensión para arrancar, ¿no? Entonces, la velocidad del motor, el rotor va subiendo, alcanza a la cuarta parte de su velocidad nominal, la mitad, el 75%, las tres cuartas partes, y cuando está casi en este orden, viene lo que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar esa intensidad corriente retirando pues ese grupo de resistencias que está ahí acá, ¿de acuerdo? A fin de que la corriente se restablezca. Porque si la corriente sigue esa tendencia sin que hagamos este sistema de arranque, fíjense lo que va a pasar. Esta corriente va a seguir bajando, va a seguir bajando, va a seguir bajando y seguramente no habrá un instante en la que genere sus condiciones normales de operación. Entonces, para que justo coincida en que la corriente nominal sea igual a la corriente que absorbe el motor, vale decir, sea igual a 1, es en ese instante donde estaríamos alcanzando pues las condiciones normales de operación. Y ahí será donde el motor ha alcanzado a desarrollar su velocidad nominal. ¿No? Entonces este punto es importante. Tenemos que hacer que coincida este punto, el sistema de arranque, comparado con cuando le arrancáramos al motor en condición directa. ¿No? Entonces esta curva viene a ser el sistema de arranque establecido entre velocidad y corriente cuando arrancamos a tensión plena y esto ya cuando incorporamos las resistencias estatóricas. En una sola etapa, ¿no? Como está acá, una sola. Pero si tendríamos que hacer dos como está acá, ¿de acuerdo? O podemos poner tres también, ¿no? Acá podemos poner uno, se reincorpora, otro, y obviamente la corriente va a ser un poco, vamos a mejorar la calidad del par, ¿no? La calidad del par de ese motor. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver mejor cómo es que en verdad con esta resistencia, ¿eh? Ya no ponemos uno solo, sino ponemos dos grupos de resistencias. Entonces el motor primeramente arranca teniendo estos dos grupos de resistencias en serie. Luego retiramos esta y luego retiramos esta para que quede directo. Entonces se implementa ahí la separación de estos dos grupos de resistencias en dos tiempos distintos. En un primer tiempo retiramos esta y en un segundo tiempo retiramos esta, de manera que el motor ya quedará solo conectado a la tensión de red nominal cuando ya hemos retirado estos dos grupos de resistencia, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo acá, ¿no?
Acá reteamos el primer grupo de resistencias y acá reteamos el segundo grupo, ¿no? Podemos hacerlo hasta con 3, hay sistemas hasta que hacen con 4, ¿no? Eso va a depender de la necesidad de mantener esta corriente casi en una intensidad que mantenga el par motor, ¿no? Entonces con esto recuperamos el par motor. Recuperamos el par motor, porque si no este motor nunca va a arrancar, nunca va a arrancar, nunca va a arrancar. Entonces en este caso necesitamos, por ejemplo, tener y que incorporar dos grupos de resistencia en serie. Bien. Ahora bien, ¿cómo hacemos posible el sistema de arranque? El sistema de arranque lo vamos a ver mejor si visualizamos este diagrama. Acá, por ejemplo, acá lo que hacemos es simplemente detallar cómo es posible hacer de que este motor arranque con un grupo de resistencias, una sola, y podemos ir incorporando de repente más, ¿no? más grupos de resistencia, como lo vamos a ver en la aplicación más adelante. Aquí, cuando tenemos un grupo de resistencias nada más, necesitamos dos contactores. Un grupo de resistencias necesitamos dos contactores. Contactor 1, contactor 2. ¿De acuerdo? Y el contactor 2 será aquel que, al cerrar sus contactos principales, dejen sin efecto la influencia de este grupo de resistencias en el circuito de fuerza del motor, ¿no? Entonces, cuando se cierra este contactor, la corriente viene por acá, ya no hay resistencia en este tramo, por este lado no hay resistencias, y estaría ya, obviamente, recibiendo el levanado de campo al motor, tensión plena, ¿no? Pero si este está abierto, mientras se cierra esto, ahí sí la corriente tiene que pasar por esta resistencia todavía. Entonces estas resistencias limitan el voltaje que yo tengo acá, haciendo de que reciba un nuevo voltaje el levanado de campo al motor. Entonces lo que tengo que hacer es retirar esto para que la corriente venga forzosamente por este lado. ¿Vale? Bien. Acá tenemos el mismo concepto, ¿de acuerdo? De manera que vayamos directamente a ver el tema de el sistema de control, ¿de acuerdo? Fíjense acá tenemos tres fusibles para como elemento de protección contra cortocircuitos en el circuito de fuerza del motor. Acá tenemos un primer contactor y acá tenemos el primer grupo de resistencia, ¿no? Entonces este sistema de motor pretende arrancarse este motor del motor de vanado con solamente una primera etapa de resistencias, ¿de acuerdo? Pues basta con implementar un grupo de resistencias. En algunos casos necesitamos poner 3, 2 o hasta 4, ¿de acuerdo? Va a depender de la naturaleza del motor también. Entonces, ¿qué ocurre acá? Necesitamos cerrar primeramente este contactor 1, dejarlo abierto esto. Cerrado esto, la tensión que está acá va a verse obligado a pasar todavía por las resistencias para que el motor reciba una tensión reducida. Arranque hasta que alcance casi el 75% de su velocidad de régimen, y una vez que alcanza el 75% de su velocidad de régimen, recién abrimos esto y cerramos esto de acá. Entonces al cerrar este segundo contactor, ya la corriente viene por este lado, ¿no? Ya no habrá resistencia por este lado, a fin de que la tensión que recibe esto sería la que viene de la tensión de fase de la red exterior. Entonces este es el relé térmico, que necesariamente tenemos que insertarlo en la red trifásica, donde ya no se tenga resistencias rotóricas, ¿no? O estatóricas, resistencias estatóricas. Y esta se conoce como resistencia estatórica porque están conectadas al estator del motor. Mientras que el sistema de control viene a ser así de simple, ¿no? El botón de parada, el contacto normalmente cerrado del relé térmico, botones de arranque, yo pulso esto, activo este contactor KM1, que sería esta, cierra esto, recibe la tensión trifásica del motor, pero limitado por estas resistencias, ¿de acuerdo? Pero al tiempo que se activa KM1, se activa también el temporizador de acción de tiempo retardada para la conexión, el KA1. Entonces el KA1 autosostiene acá, porque este es como es un pulsador, se vuelve a abrir, autosostiene acá y se mantiene excitado estos dos, este contactor y este temporizador tipo TON.
Este temporizador tipo TON va a transcurrir los 3 segundos que necesita para que el motor alcance el 75% de su velocidad nominal para mandar cerrar este de acá. El K1 cierra acá. Al cerrar este contacto se activa el KM2 y se autosostiene por acá. ¿De acuerdo? Y KM2 como cierra acá, abre acá. Pues quiere decir de que al final lo saca el servicio al KM1 y lo deja simplemente trabajando al KM2, ¿no? Entonces, ¿qué supone eso? De que cuando trabaja el KM2, este KM1 tiene que abrirse para que deje sin efecto esta parte, ¿no? Y quede como está acá, ¿no? Como que no existiera. La línea viene por acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente este sistema que tenemos acá, lo he vuelto a copiar en esta otra diapositiva, es el mismo, ¿de acuerdo? Y como ya les he explicado, para trasladar esta lógica cableada a una lógica programada, yo tengo que hacer que gire esto 90 grados hacia la izquierda, ¿no? Este parante, esta línea, lo pongo así, y esta línea lo pongo acá. Entonces, si tú comparas, esto es igualito a esto. Es lo mismo, está en la misma posición. El fusible, contacto normalmente cerrado de protección térmica, el stop, el estar en paralelo con K1, está acá, viene el KM2, viene estos dos en paralelo que está acá, y finalmente este está acá. O sea, lo que he hecho es girar 90 grados en forma antihoraria, ¿no? Entonces ya lo tengo este diagrama. Entonces, teniendo este diagrama esquemático del sistema convencional, yo debo utilizar esta lógica cableada para programar mi ladder. Entonces, ahora vamos a programar usando memorias internas. Esta es una primera marca. ¿Por qué pongo una primera marca acá? Porque necesito primeramente guardar el estado lógico que presenta estos dos dispositivos de entrada, ¿de acuerdo? Y saber qué señal binaria yo tengo a este nivel. Luego, genero otra marca acá para saber qué estado lógico van a almacenar estos contactos. En función a cómo están, acá tendré yo un 0 o un 1. En función a cómo están estos dos, tendría acá un 0 o un 1. Como estos dos son normalmente cerrados, este es el contacto normalmente cerrado del relé térmico y este es de la botella de parada, prácticamente acá tendré un bit alto, ¿no? Entonces en la memoria interna M1 del autómata yo tendré un bit 1, no está lógico alto. Mientras que si el motor aún no ha arrancado, aquí yo tendré 0, porque este está abierto, este está abierto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando este está en 1 y este está en 0, en esa tabla de valor, esto debe estar en 0. O sea, eso quiere decir que todavía nadie ha pulsado esto acá. Pero si esto está en 1 y esto pasa a 1, porque alguien cerró esto, ya esto ya debe de arrancar. Y al arrancar, quiere decir que este temporizador ha recibido una señal alta para que esa señal alta sea guardada en una siguiente memoria, M4. Igual acá, ¿no? En función al estado de estos dos, yo debo tener una memoria interna acá. Entonces, este sistema va a requerir de 4 memorias: M1, M2, M3, M4. Y las 4 marcas van a controlar la lógica programada de este sistema de control convencional. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente trabajar ese tema. ¿Sí? Acá tengo estos dos contactos, este ya no se cuenta, porque este es un fusible, ¿no? Entonces, si yo quiero, lo pongo, si no, no. Es como que no existiera en la lógica programada, no necesitamos fusible, esto es directo. Necesito saber el contacto, del contacto normalmente cerrado del relé térmico y de la botella de parada. Los dos en serie, alimentando una marca. Entonces, en el ladder, yo debo tener esto. El contacto que corresponde al relé térmico en serie con el contacto que representaría el botón de parada. Los dos en serie accionando una memoria interna. La primera marca, el M00. ¿De acuerdo? Y estos tres que están acá, vendría de esto, ¿no? Vendría de esto. Los tres accionando una segunda marca. Estos tres activa una segunda marca. ¿Por qué esto está bloqueado? Porque se pone, viene a ser un contacto normalmente cerrado. ¿De acuerdo? Es un contacto que depende de este contactor. ¿De acuerdo? Estos son contactos físicos normalmente cerrados. Y fíjense cómo debemos representar el contacto si ya están cerrados. Así, no así, sino así. Bien, entonces este es marca 1, marca 2. Este sería la marca 3 porque están en 2 en paralelo. Estos dos que están abiertos alimentan una tercera marca. ¿De acuerdo?
Entonces acá tengo marca 1, marca 2, marca 3. Acá tengo ya lo que vendría a ser la marca 1 y la marca 2, activando tanto el temporizador como el contactor de el KM1. Es decir, acá la marca 1 en serie con la marca 2, para que llegue acá. En función a cómo está marca 1, cómo está en marca 2 en serie, yo debo saber cómo se activan estos. Y el temporizador activa una marca, mientras el contactor ya recibe la excitación directa de marca 1 y marca 2. Marca 1, marca 2, el contactor, pero marca 1, marca 2, recién activa el temporizador para que el temporizador active la marca 4. La marca 4 que está acá, ¿no? Y sea la marca 4 la que active finalmente el segundo contactor, ¿no? Este de acá, el K1, cierra acá y activa este acá, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el M1 con la M3, este es M1, este es M3, con esta marca que viene acá, activan esta salida y esta se autosostiene por acá, ¿no? Entonces, esa sería la lógica que tenemos que añadir si queremos programar esta lógica cableada. ¿De acuerdo? Muy bien, porque estamos haciendo uso de memorias internas. Entonces, este sistema lo vamos a ver ahorita. Vamos a cargarlo acá. No es esta es otra. Vamos a guardarlo esto. Vamos a agrandar esto para que vean cómo debemos conectar al PLC 1200. El contacto normalmente cerrado del relé térmico a la bornera 0, la botella de parada al 1, la botella de arranque al 2. Fíjense cómo tenemos, estas ya tienen que memorizar, cómo conectamos el autómata. Ya llegando a la práctica tienen que saber ya cómo instalar esto.
Fíjense que tengo que hacer una tensión monofásica de 220 voltios, la línea viva, llevarlo acá a L1 y al neutro llevarlo pues al neutro del sistema. Acá yo tengo 220 voltios, ¿no? Puede ser un voltaje alterno, voltage alternating current, ¿no? Que oscila de 120 a 240 volts. Entonces ahí tenemos 220 que es nuestra tensión de servicio, normal, ese lo metemos acá, ¿claro? Y este tercer borne debemos conectarlo a tierra por seguridad. Este es el tercer borne, es a tierra. El cuarto, lo que tiene que hacer es sacar la tensión. Este PLC ya les decía que tiene una fuente interna, ¿no? Entonces esa fuente rectifica esta señal que está ingresando acá, alterna 220, lo rectifica y lo regula a 24 voltios, tensión continua. Entonces esos 24 voltios yo los tengo acá. Entonces mis dispositivos de entrada van a trabajar con 24 voltios. No es porque yo estoy metiendo alterna acá, estos van a trabajar con alterna. Están trabajando con la tensión, la fuente interna de este autómata. L positivo y M, ¿no? M de más. El M, que es el negativo, hay que puentearlo acá. Este puente hay que hacerlo para habilitar estas entradas. Y si quisiéramos habilitar las otras, acá también vamos a encontrar otra M. Acá está M, 2M. Habíamos que puentear también esto, ¿no? Con este acá. Para habilitar estos dos que ya son para entradas analógicas. Pero por ahora hay que olvidarnos de esto. Solamente hay que habilitar el primero para habilitar todas estas entradas. Como son tres nada más, suficiente. ¿De acuerdo? Esa es la entrada y ahora las salidas tendríamos que hacerlo así. ¿Ve? La línea viva de la tensión monofásica 220, lo ponemos acá 1L, y los actuadores, que en este caso van a ser dos contactores, el K1 y el K2, ¿de acuerdo? Lo mandamos al neutro, ¿no? Cerramos el neutro. Entonces acá tenemos un relé, ¿no? Un relé interno, que se cierra, se abre, es un contacto que se va cerrando, se va abriendo, según cómo procesa la información el autómata. Si está abierto, no se activa, y si se cierra, recién se activa. Igual acá tengo otro contacto, entre este punto y este hay otro contacto, un contacto auxiliar de un relé interno, físico, ¿no? Este también. Por eso que estos son con salidas de relé, salidas de relé. Ahora, si yo quisiera usar estas otras salidas también, este 2L, que sería este borne, tengo que puentearlo acá, ¿no? Tengo que puentearlo y hacerlo así. Hacerlo así. Ahí vengo y puenteo ahí. ¿De acuerdo? Y lo empalmo. Ahí. Ahora sí, con eso ya tendría habilitado todas las salidas, ya, no solamente estas cuatro que hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tengo también estos otros 5 más. O sea, yo tengo para 10 salidas. Tengo tonto para eso. Bien, vayamos a ver el tema del sistema de el circuito a fuerza. Circuito a fuerza con una sola resistencia, ¿no? Es la llave termomagnética, los fusibles. Te pega para que arranque el motor con estas resistencias y una vez que lo saco al servicio lo pongo a trabajar starter ya cuando el motor lo alcanzaba ya su régimen. Vayamos más bien a ver la lógica programada que está acá. Vamos a reducirlo un poquito para que se vea totalmente a fin de que entiendan cómo está formulada este lado. ¿Eh? Este es el contacto normalmente cerrado del relé técnico y tiene el operando I00 porque estamos orientando la programación al Siemens 1200. El otro es el contacto, el I01. ¿Por qué I00? ¿Por qué I01? Porque esto está conectado al borne 0. Este está conectado al borne 1 del módulo de entrada. Este es el relé térmico, este es la botella de parada. Nosotros vamos a la instalación del PLC, vamos a ver que el relé térmico está en 0, ¿no? Mientras que la botella de parada está en 1. Como este es el módulo de entrada, hay que ponerlo esos operandos. Pues el I00, borne 0, primer borne del módulo 0 del módulo de entrada del PLC. Este sería el segundo borne
del módulo 0, del módulo compacto, ¿no? Del interfaz de entrada. Y este ya es una memoria interna. Ya. Este es una marca, una bandera, que es una celdilla donde el PLC guarda los bits. ¿No? Es una memoria. Todos estos son memorias. Mientras este ya son las salidas. ¿No? Pues fíjense, la lógica está lo mismo, tal como hemos visto en el diagrama eléctrico. En serie para una marca, estos dos para otra marca, estos dos para otra marca, lo que hemos explicado. Vayamos a ver más bien su operación. Vamos a reducirlo para que vean. Entonces, activo esto acá, modo simulación, cierre tallada de termomagnética para que la tensión ya esté acá. Ahora con pulsar esta botonera de arranque, lo que voy a hacer es cerrar este contactor, hacer que el motor reciba tensión reducida y se pegará a este contactor. ¿No? Fíjense, arranco ahí, pega este contactor, cerró su contacto principal, el motor empezó a arrancar y el temporizador ya se encarga de sacarlo de servicio al primer contactor y ponerlo a trabajar al segundo. Entonces en ese instante ya el motor sigue trabajando, pero habiendo recibido ya la tensión plena. ¿No? Ya no la tensión reducida, sino la tensión plena. ¿No? Fíjense cómo este es el ladder. Este es el programa que se debe transferir al autómata y el autómata ya usando esta lógica programada controla este sistema. ¿Sabes? Si yo quiero parar, pulso el botón parar y lo saco al servicio. ¿No? Lo saco al servicio. Ahora, si quiero arrancarlo nuevamente, arranco conectando este contactor. Vamos a ver qué está pasando acá. Hay un conflicto acá. Pulso acá. Ya. Voy a poner para eso que. Este Q1 es el que está. Ya. ¿Dónde está el error? Este está acá. Como este está como con Q1, vamos a agrandarlo para que lo vean. Este está con Q1, ¿eh? Como que fuera un operando de esta salida Q1. El Q00, el Q01, ¿no? Sería este. De repente, pues ese tema está generando conflicto. Lo que vamos a hacer es convertirlo por otro nombre. Interruptor ferromagnético. Uno hay que ponerlo. Hay que ya no genere problema. Reduzcamos el tamaño y lo arranquemos. Bueno, antes tendría que haber cerrado esto, ¿no? Bueno, ahorita se está presentando el conflicto del programa. ¿Qué pasa? La idea es de que vamos a simular el relé térmico. ¿Recuerden? El relé térmico cuando opera. Se supone, tengo que cerrar pues esta llave termomagnética de todas maneras. Ahorita ya no entre conflicto con ninguno de los operandos. Esto parece ser de que está. Tenemos que ver si está bien conectado. ¿Eh? Ya, vamos a arrancarlo. Ya, pega esto. Empezó a trabajar. Sale el servicio esto. Pega esto. Ya arrancó. ¿De acuerdo? Arrancó ya. Ahora lo que vamos a hacer es simular una sobrecarga. Entonces el relé técnico tiene que actuar. Actúa el relé técnico y lo saca al servicio. Apaga. Apaga. Entonces si ahora quisiera arrancar a alguien, no va a poderlo arrancar porque está el relé técnico actuado. Yo tengo que resetarte el primer relé técnico recién para arrancarlo nuevamente.
Una vez que arranco, ahí recién se repite el sistema de arranque a tensión reducida. Muy bien. Si esto se hace con el Siemens 1200, también lo podemos hacer con el Lobo, ¿no? La lógica va a ser la misma, el ladre va a ser el mismo, simplemente habríamos que cambiarle el... Vamos a ver. Vamos a ver con el Siemens del Lobo. Este es otro autómata. Este es otro autómata ya, claro, de la familia Siemens. Y este es uno de 4 bornes de salida nada más. O sea, es un microautómata, ¿no? Más pequeño. Entonces lo que van a hacer es simular nada más su aplicación. La lógica es la misma. Lo mismo que hemos tenido anteriormente es lo mismo. Cierro acá y va a arrancar pues el proceso. ¿Eh? Ahora, ¿por qué arranca esto? Porque ya casi hay confusión en Q1 con Q1. Eso sí, habríamos que corregirlo. ¿Sí? Este tengo que ponerlo como intérprete magnético 1. Así. Ya cierro esto. Ahora recién voy a arrancar acá. ¿No? ¿Puedo arrancar acá o puedo arrancar acá? Luego, bueno, acá hay un conflicto. Vamos a ver. Ya, arranca. Y a pegar esto sacando el servicio acá. Bueno, y podemos usar de repente estas lámparas. Ahorita en el programa no están programadas estas lámparas. ¿No? Pudiéramos programarlo acá para que se encienda esta lámpara cuando el motor está funcionando en planta. Y si se enciende esta lámpara, cuando el motor ha salido del servicio por una sobrecarga. ¿No? Podemos aumentar la lógica programada para este caso del PLC Logo. ¿No? Así nosotros queremos ver cómo está el programa. Obviamente la estructura es el mismo, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho es variar los operandos. ¿No? Ya no es el I00, el I01, sino es el I1 y el I2. ¿Por qué? Porque ya los bornes de la interfaz de entrada para este autómata ya es así. ¿No? Acá ya no hay que puentear nada, ya mira cómo se tiene que hacer la instalación cuando se trata del logo ya. La tensión monofásica 220 directamente a P1, P2. Y acá ya no hay una fuente interna, ¿no? Sino se saca, se ingresa a los dispositivos de entrada por la señal alterna, 220. ¿De acuerdo? Y las salidas también con 220. ¿No? 220. Siempre y cuando esté obviamente configurado con salidas por 4 relés, ¿no? De 10 amperes. O sea, estas cargas pueden consumir una corriente de 10 amperes como máximo. Si pusiéramos una carga que absorba una corriente más de 10 amperes, lo malogramos también el autómata. Entonces, este tope tiene que ser el referente. ¿No? Y fíjense que la salida ya no es Q00 ni Q01, sino es Q1, Q2. Acá tengo Q1 y Q2. El temporizador ya no es el T37, sino es el T1. Las memorias sí son iguales, ¿no? Pero puede ser también el M1, M2, de repente es así. Porque como es Siemens, ha aceptado. Nosotros podemos cambiar esto, ¿no? Entonces lo cambio por M1, este M2, M3. Así. Puede recibir eso. En la realidad, eso tiene que ser con M1, M2, M3. ¿No? Pero a nivel de este simulador estamos viendo que funciona. Funciona igual. Cierro acá. Pulso acá. Conmuta.
¿no? Cuando trabaja este contactor, ya debe sacar los servicios de contactor, ¿no? Porque si este también está cerrado, alguien de la corriente va a encontrar dos ramas en paralelo, ¿no? Y es mejor que lo tengamos abierto para ya prácticamente excluirlo, ¿no? Entonces ya estas redes ya no están siendo parte de la red. Simplemente el circuito bien funciona por este lado. Y entonces hemos trabajado ya este sistema de arranque por resistencias escalonadas en la parte estatórica de la máquina, haciendo uso de dos PLCs, ¿no? El Logo y el Siemens 1200. Y la lógica, como ustedes han visto, es el mismo para cualquier PLC. Simplemente habríamos que ir variando el tema del operando, ¿no? Pues operando. Entonces, aprovecharíamos para hacerles ver este otro sistema que ya corresponde a dos etapas de resistencia escalonada, ¿no? Vamos a ver. Lo hemos hecho con el logo. Para la próxima lo haremos con el censo. Está con el logo. Lo que hemos hecho es variar ahora. La programación ya no es tan sencilla. Y ya incorporamos dos resistencias. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan que ir viendo qué añadir a lo que teníamos anteriormente para que incorporemos ahora un segundo grupo de resistencia. Entonces, ahora sí, este sistema arranca utilizando este concepto, ¿no? Este concepto de acá. Este de acá, ¿no? Ya tenemos el primer grupo de resistencias, acá el segundo grupo de resistencias. En el caso anterior, arrancaba solamente así, ¿no? Sí. Se restablecía un solo pico, ¿no? Bueno, en algunos casos se hace necesario tener tres, ¿no? Tres hasta cuatro. Eso va a depender de las características del motor, ¿vale? Bien, entonces vamos a simular ahora esto. Claro, lo simulamos. Cierro esta llave termomagnética y lo arranco. Entonces, fíjense de que el sistema va a arrancar cerrando esta. Empieza a funcionar esta rama. Motor con el primer pico. En este instante te está bajando, ¿no? La corriente. Entonces, cuando sale esto, pega esto, se recupere el pico de corriente. ¿Para qué? Para que se restablezca el par motor, ¿no? Y luego sale esto para que pegue esto. Entonces, parcialmente ha sacado este grupo de resistencias, luego saca todo esto para que quede finalmente por este lado. ¿Eh? Ahora ya está ya cuando el motor ha alcanzado su velocidad nominal, ¿no? Ahora esta lamparita lo he dejado aquí para ver el tema del cuando actúa el relé técnico. Vamos a simular eso. Yo pongo el relé técnico, lo saca el servicio al motor y se prende la lámpara. El motor se apaga y se enciende la lámpara, que nos hará saber de que prácticamente el motor ha salido por el servicio con una sobrecarga. Así alguien quiere arrancar en esa condición, no va a poderlo arrancar ni acá, ni acá, no arranca, porque necesitamos resetar el relé técnico. Y fíjense que la conexión del relé técnico está en la rama donde no hay ningún grupo de resistencias. Por este lado tenemos los dos, por este lado tenemos esta, por este lado ya no tenemos ni una, ¿no? Pues tengo que resetar esto para recién arrancarlo acá. Lo arranco ahí, pega, fíjense, está funcionando esto no está funcionando. Luego funciona esto, este temporizador se encarga de hacer que trabaje esto, lo saca el servicio desde acá. Y este otro temporizador lo saca el servicio este y vuelve a repetir eso, ¿no? Lo anterior lo vuelve a repetir. Por eso que el diagrama casi es similar, ¿no? Pega acá, saca acá. Y el motor ya trabaja normal, recibiendo los 220 tensión de fase. Así no quiere parar, pulsa la botón de parar, ¿no?
y para motor. Se para. Queda desactivada toda la salida. ¿De acuerdo? Y entonces creo que con esto, ahora pues, si ustedes desearían ver esto, cómo está la lógica, obviamente se mantiene tan igual como hasta esta parte, ¿no? Solamente hemos añadido una etapa más. Este sería para 2, este sería para 1, ¿no? Pero con esta ya añadimos una segunda. ¿Bueno? Y acá el añadido es de que esta es la botonera de parada, recién va a interrumpir las marcas. Porque si esta botonera de parada lo pongo acá, simplemente como ese push button se abre y luego se vuelve a cerrar, pues al activarse nuevamente el M0 se vuelve a arrancar el sistema. Entonces necesitamos cortar todo eso poniendo el I2 acá. Y el I2, vean, es la botonera de parada. ¿Bueno? Pues ya cuando uno hace la programación, ya tiene que ir viendo qué es lo que necesitamos hacer para que funcione el sistema. Es que bueno que tenemos estos simuladores para adiestrarnos en la programación, ¿no? ¿Qué pasaría si tú programas y tienes que probarlo todavía en el PLC para saber si está bien o no tu programación? Si está mal, tienes el riesgo de dañarlo al PLC. Si tienes este simulador, ya sabes que funciona, corre acá, tú lo armas en el PLC, ya es muy lógico que va a salir. No va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, visto eso, jóvenes, prácticamente hemos logrado tocar todo el sistema de arranque por resistencias estatóricas, ¿no? Quedando pendiente el tema de arrancar ahora el sistema por resistencias escalonadas, pero en la parte rotórica. Bueno, acá ya. Esto sería para la próxima clase. Ya no vamos a poner las resistencias acá, sino acá. Bueno, entonces fíjense de que aquí el sistema, que el nombre de la empresa que estamos constituyendo para hacer controles de automatización en plantas, en procesos, ya las resistencias no van a ser en la parte del Devana de campo. Esta es las entradas del Devana de campo, mientras estas vendrían a ser las entradas del devanado rotórico. Bien. ¿Ya? O simplemente podría practicarse esto cuando el de la parte de la caja borneras del motor tenga 6 salidas, ¿no? ¿Verdad? Entonces el devanado puede ser también un motor de rotor tipo jaula de ría, porque estas otras borneras permiten configurar en conexión estrella, ¿no? Pero pasando por esta resistencia. Este como fuera el devanado secundario de un transformador y este sería el devanado primario, ¿no? Por inducción, el devanado primario induce corrientes en el devanado secundario y obviamente lo que intentamos es reducir las corrientes en el devanado secundario, ¿no? Primero trabajan eh, estos dos abiertos. Al cerrar esto, saca todo esto y al cerrar esto, saca todo esto. Pero en ese momento tienen que abrirse ¿Qué sucede acá? El arranque es considerando la resistencia interna del, del devanado de campo del motor, más las resistencias R1, más las resistencias R2. Entonces, con ese grupo de resistencias prácticamente se limita pues aún más la corriente de arranque. Porque esa corriente de arranque se va a reflejar, si yo tengo una corriente limitada acá, se va a reflejar pues una corriente bastante menor en el lado primario, ¿no? El principio de un transformador. Entonces este tema lo veremos con mayor detalle la semana que viene, o perdón, día viernes. Ya ese día sí ya vamos a estar un tanto más rígidos pues, con el tema de asistencia a clases, ¿ya? El tema está de que tienen que sumarse a la